Quería que nos contaras un poquito sobre tu historia de vida, sobre la lucha que ha tenido tu familia en Mina Pirquitas. ¿Qué nos podés decir? Sí, bueno, nosotros somos de Mina Pirquitas, departamento de Rinconada y de la provincia de Jujuy. Y bueno, nos hemos enfrentado a una empresa multinacional como es la Silver Standard, una empresa que tiene mucho poder, ¿no? Y que no solo tiene poder económico, sino también un poder público, digamos, un poder oficial. Y es donde entró a la empresa, digamos, a Mina Pirquitas, ya con los títulos dados por el propio Estado provincial. ¿Podés mencionar las consecuencias que sufrió tu pueblo luego que reabriera nuevamente la actividad minera esta empresa canadiense? Sí, bueno, la empresa Mina Pirquitas en realidad es un nombre, digamos, un nombre artístico, porque el dueño de esa empresa es Silver Standard. Pero anteriormente también se llamaba Mina Pirquitas, sino que tenía puesto esto de Mina Pirquitas y Pichetti y compañía. O sea, esta empresa Pichetti y compañía empezó a trabajar una minera tradicional en 1930 hasta 1986. Después se declaró en quiebra y entonces dejó esa empresa abandonada en ese pueblo de Minas Pirquitas. Y mientras tanto, Minas Pirquitas, ¿no? con todas las familias que quedaron, han construido una nueva identidad, que era ser un pueblo con una esperanza de una minería, pero no a cielo abierto, sino que tradicional. Pero bueno, no nos explicaron muy bien cómo iba a ser la minera, y entonces es cuando empieza a surgir los intereses propiamente de las empresas multinacionales, y que es avanzar progresivamente en los negocios para poder convencer junto con el gobierno y las comunidades aborígenes y realizar esta oportunidad que ha tenido en el noroeste argentino de explotar plata, zinc y oro a beneficio de sus propios beneficios. ¿Nos podés contar un poco más en detalle cómo fue el desalojo de algunas familias, entre ellas debe haber sido alguna de las primeras, tu familia, que sufrió el desalojo? Bueno, la empresa opera, ¿no? Ofreciendo un seguro a todos los ganaderos que viven alrededor de la empresa. Y es un momento en donde los demás ganaderos, o sea, ellos en realidad lo que hacen es escuchar la oferta de la empresa y no entienden bien cuál es realmente el negocio que ofrece la empresa junto con ellos. Entonces ellos le dicen, bueno, te vamos a dar $500 o te vamos a dar un seguro de 1.500 pesos anuales, y por ahí uno se imagina que, bueno, si te dan en dólares es mucha plata, pero al tener desconocimiento, no estar bien informado de todos estos acuerdos y cláusulas que le ofrece la empresa a esta gente, entonces es donde se produce la discriminación, digamos, y empieza a surgir como una especie de división entre separar los buenos y los malos. Los buenos son los que aceptan a la empresa, los buenos son los que aceptan todo, dan los $500, reciben los $500, sus hijos entran a trabajar en la empresa, y los malos son aquellos quienes no quieren aceptar los $500. Y es el momento en donde surge la estrategia de la empresa en dividir, digamos, en una comunidad, y empiezan a decirle, bueno, acá hay gente que no está de acuerdo con la producción minera y necesitamos que en realidad mucha gente trabaje ganando con un sueldo superior a lo que estaba ganando. Entonces es a partir que desde ahí se empieza la persecución política y se empieza a hacer la exclusión de la propia comunidad. Es decir, que la empresa opera dentro de las políticas de la comunidad y de la comisión municipal, y es el propio pueblo quien, a favor de la empresa minera, deciden expulsarlos de la comunidad
y elegir a una persona para que vaya a vivir en el territorio en donde ancestralmente vivimos. Entonces es el momento que se sufre este desgarro terrible que propiamente mi familia ha sufrido, porque nos dijeron que nos vayamos de ese lugar. Y ella, con el temor de que, bueno, de verdad surgiría eso, es que nos teníamos que ir del pueblo de Minas Pirquitas a otro lugar, es decir, a emigrar. Pero antes de esto, quiero recordar que no nos hemos quedado con las manos cruzadas. Ella misma decía, yo voy a salir de acá muerta, pero no voy a permitir que ellos sobrepasen nuestros derechos. Es entonces que empieza una lucha interna, unida, pero con nuestra propia familia. Y es cuando nosotros empezamos a buscar la forma de negociar, a buscar la forma, ya que nuestra propia comunidad nos había abandonado, o sea, nuestros propios representantes nos habían dejado. El comisionado y la comunidad nos habían abandonado porque nos han expulsado. Entonces surge esta idea de empezar a negociar. Y es un día que dice, bueno, planteamos una propuesta a la empresa, le dijimos que nos podría comprar una finca en otro sector de la Puna. No querían saber nada, pero mientras tanto mi madre como ganadera ha empezado a notar algunos cambios en los propios animales, ha empezado a morirse algunos animales. Entonces empezamos a juntar pruebas de todos los días, que también hacían una nota donde la empresa se eximía de cualquier responsabilidad. Habían bombas que se iban a detonar en lugares precisos en donde mi madre no podía pastorear. Entonces todos esos momentos de riesgo sumaron, y bueno, elaboramos en documentos y fuimos a presentar al Estado provincial. Y es cuando el Estado provincial dice, bueno, yo, bueno, personalmente he ido a la Secretaría de Minería de la provincia de Jujuy, y dije, bueno, en este mismo momento, con estos documentos, me voy a hacer una denuncia pública en los medios de comunicación. Y entonces ellos me dijeron, no, mira, la mejor forma de negociar es que voy a llamar a la gente de Vancouver, es decir, de Canadá, para que te vengan a solucionar el problema. Y bueno, surgió una oportunidad de comprarse una finca que valía alrededor de 80.000 pesos. Entonces habíamos pedido el doble de 80.000 pesos, que era 160.000 pesos. La propia empresa se ofrece a negociar con nosotros, pero dice, vos pedís 160.000, yo te doy 100.000 pesos. Y entonces nosotros dijimos que no, que era imposible viajar no nos va a alcanzar para pagar la finca, y además de no pagar la finca, ¿cómo vamos a trasladar todos los ganados? Porque teníamos 150 llamas y 40 cabras, y era imposible trasladar todo eso. Teníamos que trasladar los bienes que teníamos para trasladar, y no alcanzaba el presupuesto, porque teníamos que hacer un recorrido de 120 kilómetros de Minas Pirquitas a Orapampa. Es entonces que uno se pone a pensar, dice, bueno, hay que resistir, pero de mi parte y de otros familiares surgieron el debilitamiento, que el cansancio, el agotamiento que ha producido la empresa ha hecho que ellos mismos digan, bueno, no, negociemos con esto. Hemos resistido, apenas nos dieron 120.000 pesos, y es donde con esa plata compramos la finca, nos trasladamos todo, y es donde mi mamá dice, bueno, ha sido una victoria para nosotros porque hemos comprado 1.600 hectáreas en Orapampa, pero en el sentido comunitario ha sido una contundente derrota, porque si bien es cierto, nuestros representantes que tenían que defender todos nuestros derechos, lo que hicieron es abandonarnos en el momento en donde más nos necesitábamos. Y hoy en el día vivimos prácticamente en Orapampa, y hemos hecho el éxodo, en donde teníamos que salir con nuestras gallinas, con nuestras cabras, con nuestras llamas, con todo lo que teníamos. Y los de la empresa, mientras estábamos nosotros
carreando, digamos, subiendo en los camiones las llamas. Estaban ellos como buitres con máquinas alrededor de la casa ya para que lo destruyan en el momento en que nos vayamos. Entonces ese éxodo es desgarrador, porque lo que hacen las empresas mineras es no fijar tu historia, no valoran lo que has construido durante años, durante todo ese tiempo que has construido ancestralmente, has venido sosteniendo tus prácticas tradicionales, no les interesa nada a ellos. Lo que ellos hacen es tener una idea de progreso diferente a lo que nosotros estábamos sosteniendo, un modo de producción sustentable y eterno, digamos, ¿no? Que nuestros ancestros han venido sosteniendo esa manera de trabajar y sobrevivir acá. ¿Cuál fue el discurso de la firma Silver Standard? Y las estrategias que usaron más o menos ya me las contaste, pero esto que ellos dicen responsabilidad social. Bueno, una de las estrategias fundamentales que es de la empresa es, en primer momento, es negociar con el propio Estado. Hacen el momento de cateo, dicen, o sea, el momento de exploración previa a la explotación. Sacan un presupuesto y al hacer ese presupuesto, lo que realizan es primero tener la concesión, que es lo más importante. Con eso llegan a las comunidades y a las comunidades van a imponer, no van a dialogar. Entonces eso es el origen de todo negocio futuro, porque después ellos, cuando ofrecen un negocio a la comunidad o a los ganaderos, como en estos casos, ellos dicen: nosotros somos los dueños, los dueños absolutos de estos lugares. Y es ahí donde uno pasa a ser dominado y termina aceptando lo que el otro dice. Y es ahí donde también los derechos jurídicos institucionales empiezan a debilitarse para poder hacer enfrente de esto. Entonces la negociación debería ser diferente a eso. Lo primero que tendría que hacer el Estado es ir a las comunidades y preguntar quiénes están viviendo, a qué se dedican, hacer la consulta previa, como menciona el convenio 169, ¿no? La libre determinación de los pueblos originarios. Y en este caso no se hizo la consulta ni la libre determinación de nosotros mismos. Impusieron una idea de progreso, que es decir, bueno, traemos trabajo, bienestar, pero sin embargo repetimos la misma historia. Vienen las mineras, se llevan el oro, se llevan todo y quedamos con un lugar contaminado, con pobreza. ¿Qué rescatas de la lucha de tu familia o el intento de lucha de tu pueblo, ¿no? A pesar de que no se pudo sacar a esta empresa, a esta transnacional? Bueno, yo rescato de mi familia ¿qué rescatas de la lucha del pueblo, digamos, como positivo? Yo lo que rescato de mi familia y del pueblo, bueno, voy a diferenciar dos cosas. De mi familia rescato es el momento que ellos, cuando la empresa hace el ofrecimiento a ellos dicen: bueno, acepto todo lo que ustedes dicen, porque viene una persona blanca, un ingeniero que sabe expresarse bien, habla bien, tiene un discurso convencedor, entonces ellos se dejan convencer. Pero ¿qué rescato? El origen de todo esto. Ellos dicen: no, hay algo que tenemos que hacer. Yo hasta el momento acepto todo, pero hay una última palabra, que es la de mi hijo, ¿no? Vayan a consultar con él y déjenlo que él estudie lo que ustedes lo proponen. Ese es el punto clave que rescato de mi familia, porque sin eso no hubiéramos podido realizar una historia familiar particular como hemos realizado, digamos, una lucha interna. Eso ha sido el momento clave, el decir no a determinadas cosas sin tener demasiado fundamento. Es decir, obviamente que primero dijeron: bueno, si aceptamos, creemos que está muy bueno la oferta que ustedes nos dan, pero hay algo que no nos convence, es que tienen que conversar con nuestro hijo. Al conversar conmigo es totalmente diferente. Eso es la parte individual, familiar, digamos. ¿Cuál es lo que rescato, ¿no? Y lo que rescato de la comunidad es que
ha llegado un punto que la empresa ha empezado a tomar gente de otros lugares, de Jujuy, de Salta, y había mucha gente, ¿no? Digamos, encima de tomar gente ha empezado a perfeccionar, como por ejemplo para que manejen maquinarias y todo eso. Pero una de las promesas de la empresa era hacer que la gente se capacite, es decir, que la gente pueda tener un oficio, que sea chofer, que sea mecánico, que puedan estar en lugares de mantenimiento, que puedan generar gente ejecutiva, haciendo trabajar en las oficinas, pero no, trajeron gente de otros lugares para que ocupen esos lugares. Y a los de la zona lo mandaban a trabajar en los trabajos más rústicos, más en menos condiciones laborales, en donde ellos no pueden crecer, formarse. Entonces la gente en ese momento plantó una bandera y dijo, vamos a hacer el corte de ruta, y además de no darle trabajo a otra gente que quedaba en la comunidad, entonces era el momento en que hicieron el corte de ruta. Y al hacer el corte de ruta es donde todos nosotros hemos estado tan unidos. Era el momento oportuno para dar la vuelta a la historia, de volver a revisar todo lo que estábamos haciendo. Pero también ha sido el momento en donde fracasamos. Entonces, ¿qué es lo que rescataría eso? Que fuimos unidos. Hemos pensado en alguna oportunidad en rescatar lo nuestro, pero lamentablemente hemos perdido. Y bueno, yo creo que ahora lo que hay que hacer es reconstruir todo eso y ver a ver hasta dónde podemos conseguir. ¿Quiénes te apoyaron en esta lucha? O sea, ¿te ayudaron algunas organizaciones en particular? Bueno, yo voy a estar agradecido sí, obviamente las organizaciones como la Warmi Sayasunco, que significa Warmi, significa mujer, Sayasunco significa trabajadoras, mujeres trabajadoras de la Puna de Jujuy. Estas mujeres, digamos, esta organización ha conseguido abogados, expertos en el tema de tierra y territorio. Y ellos fueron los que nos han instruido y nos han reforzado y nos han dado esperanza de poder sostener lo que era nuestro, que era nuestra tierra y territorio. Entonces, a mí me parece que era importante esto de informarnos, de dar a conocer qué instrumentos teníamos como para poder hacer frente a estos monstruos que estaban enfrente de nuestras casas, destruyendo toda nuestra tierra. Y es el agradecimiento que eternamente haré a estas organizaciones, digamos, no gubernamentales, que han tenido la posibilidad de ser solidarios, de hacer lo que el Estado no hace, y que el Estado tiene un deber de informarnos de acuerdo a nuestro lenguaje, a nuestra forma de ser, todos estos derechos jurídicos de forma no técnica, sino de forma que nosotros podamos entender. ¿Hay alguna relación, digamos, entre lo que le sucedió a tu familia y a tu pueblo, entre lo que vos estudiaste o te estás capacitando, que más o menos nos contaste, y lo que estás haciendo en relación al cine? Bueno, con el cine, digamos, creo que ha sido fundamental esta producción de Francia. Ha venido en el momento más justo, digamos. Yo voy a contar un poco esto de que cómo nos conocimos con esta producción. Un día estaba viajando justamente preocupado por estos temas de mi madre, que permanentemente sufría amenazas en el lugar. Entonces me subo y viene una señora con unas cámaras, con unos trípodes, sube, y era sola, entonces lo ayudo a subir, y después se sienta al lado de mí y hablaba en francés. Entonces le cuento, no hablaba tan bien, pero le cuento la historia de mi pueblo, y ella en ese momento se estaba yendo a Salta, a Cerro Negro, a filmar un corte de ruta. Y después nos ponemos en contacto y me dice, voy a conocer a Mina Pirquita y voy a conocer la historia de tu mamá. Y bueno, eso fue el encuentro, y eso es la relación con el cine, porque es a partir de esas filmaciones que hizo esta producción, ¿no? Nuestra historia, la historia del pueblo, el momento en el que se vivía la lucha, es el momento en donde pudimos expresar a toda la región, que es la Puna Jujeña, nuestra historia real, ¿no? Esa relación que es el cine, de poder llevar al otro
lo que nuestros propios hermanos hacemos. Y con nuestra formación tiene que ver la relación esta, de que yo estoy en Jujuy estudiando una carrera que es profesorado y licenciatura en Ciencias de la Educación. Y después también estaba estudiando la Tecnicatura Superior en Desarrollo Indígena. Todo esto hace que me forme y hace que revise lo que tenemos en nuestro entorno, que son nuestros derechos como ciudadanos civiles, como ciudadanos indígenas, como ciudadanos rurales, y también la formación esto de pensar en un futuro con un desarrollo sustentable. Y esto de tener una idea, de hacer progresar nuestro conocimiento, ha hecho bueno que pueda también tener la oportunidad y decir, bueno, viene una producción, le cuento, y el hecho de contarlo, el hecho de comunicarme, hace que el otro mire mi propia realidad. Y el otro se ponga en lugar de mí y me dice, bueno, hagamos un documental. Esa relación existiría entre lo que es mi formación y lo que es el cine y lo que era mi realidad en Mina Pirquita. En el marco del aniversario de La Carolina, que es un pueblo minero histórico, digamos, ¿qué mensaje nos podés dar desde tu historia, ¿no? A este pueblo y a nuestra provincia? Bien, nosotros tenemos muchas semejanzas con este pueblo que es La Carolina. Es un lugar histórico en minería, tiene una tradición minera y nosotros también hemos tenido una tradición minera. Yo soy un hijo que en algún tiempo mis padres han trabajado en la minería, ¿no? Y que también gracias a la minería pude, formarme un tiempo en la primaria. Este mensaje que podría traer tanto a la gente de San Luis como a la propia gente de La Carolina es más que nada un mensaje de esperanza, ¿no? De esperanza en el sentido de que si bien tuvimos un pasado, y ese pasado que a diferencia de Mina Pirquita, La Carolina ha podido construir, que es su sentido de pertenencia, que es su propia identidad, que es sus propios cerros, que es sus propias casas, pero sin necesidad de tener a la minera. Porque ¿qué pasa? La propia Carolina dice, la propia historia de La Carolina, de este pueblo Carolina, dice que en aquella oportunidad había más de 1000 personas, pero como ahora no hay minería, hemos reconstruido nuestra historia y hemos hecho que sigamos viviendo acá y sigamos pregonando nuestra identidad, nuestro pueblo, nuestros cerros pintorescos, para que vengan más turistas y para que dejen la fuente laboral acá. O sea, que la gente de La Carolina pueda vivir del turismo y generar también desarrollos sustentables en la ganadería, en la agricultura. No así en Mina Pirquita, digamos, ¿no? Entonces, el mensaje que podría darles yo al pueblo de Carolina es esto, de que no hace falta, ¿no?, a esta altura, tener una minería. Que ellos pueden sostenerse tranquilamente, en paz, sin contaminar nuestra agua, sin contaminar nuestro suelo, sin contaminar lo que es nuestro pensamiento, ¿no?, nuestra psicología, que al final nos pueden dividir las empresas mineras, porque después terminamos enfermos y después cuando se van las mineras y quedamos y nos preguntamos, ¿por qué no hemos peleado? ¿No? Y eso es lo que nos está pasando ahora, porque cuando yo voy a Mina Pirquita ahora me dicen, ¿por qué no hemos peleado? Si cuando vos te fuiste la empresa te ha dado 120.000 pesos y a la comunidad aborigen o a la comisión municipal cuando hace un evento, como por ejemplo una fiesta patronal, apenas le da un pollo, una caja de pollo y un juego de camiseta, y a vos lo que te dio, bueno, eso valora a la gente, ¿viste? Pero bueno, la historia es así, digamos, ¿no? O sea, me hubiera gustado, ¿no?, que visitar a La Carolina y traerle otra historia, digamos, ¿no? Una historia que el pueblo haya ganado, que el pueblo haya determinado qué es lo que iba a hacer con sus riquezas naturales, y que bueno, si éramos mineros hubiéramos aprendido de otra manera, pero el que siempre tenía que ganar era el pueblo y no las multinacionales. ¿Querés decir algo más? Y bueno, más que nada es decir esto, ¿no? Y resumir que Minas Pirquitas era una historia minera, pero con un pasado olvidado,
con un pasado ignorado, y que éramos nosotros los propios mineros o las propias gente del pueblo que debíamos construir, igual como la Carolina ha construido eso. A mí me parece importante que aprendí de la Carolina, de este pueblo, la Carolina, a construir nuestro propio pasado. ¿Para qué? Para venderlo, difundirlo, pero que nosotros seamos los dueños, que nosotros determinemos qué van a sacar, qué fotos van a sacar, ¿no? ¿Qué van a comer? Pero a mí me parece impresionante eso, digamos, ¿no? Y no estar necesitando, no sé, de un plan social o de una ayuda económica, y eso es generar desarrollo, eso es desarrollar progreso. Y bueno, eso es el mensaje que tanto vengo a dar, un mensaje de advertencia, como también vengo a aprender de lo que hace un pueblo como un pueblo sanluiseño que tuvo su historia semejante a la nuestra. El pueblo multi